Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, y como siempre en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes, ya lo venimos comentando, les recordamos que está abierta la propuesta de las piletas del Centro Asturiano de Buenos Aires, de disfrutarlo en familia, claro que sí, con un horario extendido de 10 a 20 horas, una muy buena propuesta. Sin lugar a dudas, una propuesta muy especial y muy particular también, Así que, para que lo tengan en cuenta, de 10 a 20 horas es la propuesta de las piletas del Centro Asturiano de Buenos Aires, para que se sume la gran familia que disfrutan los fines de semana también en la institución. Bueno, hablando de disfrutar, también no puedo dejar de lado el tema de los peques, de los chicos, de lo que es la colonia de verano de este 2023-2024 que estamos atravesando, ya cerrando este mes de enero, porque está la propuesta para los chicos de 3 a 12 años de edad, con jornada completa, también con media jornada, con una guardia de preingreso, también, y una excelente propuesta con actividades deportivas, recreativas, lo que tiene que ver con natación, con pileta exclusiva también, recreación y talleres. Todas las actividades deportivas que los chicos pueden tener de 3 a 12 años de edad. Así que, para que lo tengan en cuenta, la mejor colonia de verano, ¿quién la tiene? El Centro Asturiano de Buenos Aires. Una excelente propuesta también para participar. Les doy un teléfono que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. También hay un mail que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar, para que lo tengan en cuenta. Reitero el teléfono, 11 35 93 0101. Así que la propuesta de la pileta para los grandes, de 10 a 20 horas, y la colonia de verano también 2023, 2024, también para los peques también. Bueno, otro tema que no me quiero olvidar, señoras y señores, porque el próximo 8 de marzo, que dicho sea paso es el Día Internacional de la Mujer, bueno, la Sala Alejandro Casona se arranca en este 2024 con la propuesta cultural. Y una de las propuestas es para los más jóvenes, o no tan jóvenes, ¿por qué no? Naruto y One Piece en concierto. Una excelente propuesta de lo que es anime en concierto. Algo distinto, que tiene que ver con increíbles series, un show que integra instrumentos acústicos, instrumentos eléctricos, una puesta en escena con más de 10 músicos. Bueno, una excelente propuesta para que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo? El viernes 8 de marzo a las 20 horas en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en Solís 475. Así que, para que tengan en cuenta, las entradas las pueden adquirir a través de Passline, atención, a través de Passline la pueden adquirir, se meten en internet y ubican Passline, y si no, también en la institución, que están de lunes a viernes entre las 10 y las 18, allí en la calle Solís. En la administración pueden adquirir las entradas también, para que lo tengan en cuenta. Vale la pena disfrutarlo realmente, porque ya hay mucha gente que se está anotando, comprando a través del Passline, o que se acercan directamente a la institución también. Bueno, en otro orden de cosas, no me quiero olvidar que el 6 de abril viene la Expo Celta, ya les voy contando, marzo, el próximo mes de abril. Bueno, se viene la Expo Celta el sábado 6 de abril a partir de las 19 horas. Una propuesta muy particular, 19 horas Expo Celta,
con todo lo que habitualmente ya nos tiene acostumbrados. Y por el otro lado, el show a partir de las 20. Va a haber un show de bardos folk, que son muy, pero muy buenos, me lo dijo mi producción también, que vale la pena. Las chicas de Celtic Argentina, que si no me equivoco, creo que estuvieron, a ver, acá me está ayudando la producción, sí, estuvieron Celtic Argentina cuando fueron la propuesta del Got Talent Argentina de Telefe, para que ustedes se ubiquen, bueno, las van a poder ver en la sala Alejandro Casona. Son realmente formidables, para que no se lo pierdan. Y el cierre con The Clovers. Así que bueno, 3 propuestas, les digo la verdad, 3 propuestas en un show espectacular. Bardos Folk, Celtic Argentina, que estuvieron en Telefe, en el Golden Talent, y The Clovers. Realmente va a ser bárbaro, espectacular, el sábado 6 de abril a partir de las 19 horas. Vayan sacando sus entradas porque se agotan, se van a agotar muy rápidamente. Yo sé lo que les digo, yo les voy tirando estos artistas que van a estar, tanto los del mes de marzo, pero estos de abril. Y si quieren quedarse dentro de la sala Alejandro Casona, se van a tener que apurar, Así que por eso. Así que para que lo tengan en cuenta. Y reitero, señoras y señores, reitero lo que es la colonia de verano para este 2024 para los chicos. Actividades deportivas, pileta exclusiva, recreación y talleres, natación para los chicos de 3 a 12 años de edad. De 3 a 12 años de edad para que lo tengan en cuenta. Teléfono 11 35 93 0101. 11 35 93 0101. El mail info@centroasturianobsas.org.ar. Y si además se quieren asociar al Centro Asturiano de Buenos Aires o quieren tener información para lo que es el grupo coral de la institución, que en marzo arrancan ya formalmente la propuesta, tanto coral como lo que tiene que ver con el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, también pueden comunicarse con el Centro Asturiano, como también asociarse y disfrutar de esas bellas instalaciones de la calle Solís, la sede social, o del campo Covadonga en Vicente López. Les doy 2 correos electrónicos: asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y les doy un teléfono de muy fácil numeración, para estar en contacto. Hoy lo pueden hacer o durante la semana con la institución. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo, un teléfono de base es el 15. 15 51 58 58 58. Y si no, el celular, que es lo más fácil, 11 51 58 58 58. Para que lo tengan en cuenta, todas estas propuestas que le hablé, de las piletas de verano para los grandes, de la colonia de verano para los chicos, la propuesta teatral, una en marzo, la otra en abril, vayan teniendo en cuenta que el Centro Asturiano de Buenos Aires, con su presidente Pilar Simón y toda su comisión directiva, a pesar de que es verano, siguen trabajando. Y toda la comisión de fiestas y toda la comisión de prensa, todos están trabajando porque va a ser muy importante este 2024 para nuestra colectividad española y sus descendientes aquí en la República Argentina. Un beso enorme para Pilar Simón, también, que sé que a veces escucha el programa, para mi querido Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, y toda la comisión directiva, Eduardo, bueno, todos, Carlitos y Lorenzi, que está también, como siempre, trabajando, bueno, todo el grupete que llevan un trabajo realmente magnífico para seguir llevando adelante la bandera de Asturias presente aquí en la República Argentina. Bueno, vamos a compartir la música, señoras y señores. ¿Qué le parece? Hablando de Asturias, vamos a disfrutar a esta gran mujer, una gran mujer, sin lugar a dudas, nacida justamente en Avilés, en Asturias,
tiene 79 años en estos momentos, con un trabajo muy especial. Estamos hablando de María Dolores Ostiz, con su nombre artístico María Ostiz, nacida en Avilés. Bueno, este tema musical que vamos a compartir, les cuento, data de la década del 70. ¿Por qué? Porque este tema, que fue en 1976, se presentó María Ostiz, esta asturiana, en el Festival Internacional de OTI, de la OTI. ¿Saben qué? Con arreglos de un gran maestro argentino, que fue el gran Waldo de los Ríos. ¿Se acuerdan del Waldo de los Ríos? Un gran director musical argentino, realmente. Así que bueno, María Ostiz, asturiana, como les dije, Waldo de los Ríos, argentino, con su gran orquesta, y disfrutando esta versión tan especial de este título. Canta Cigarra. Vamos con la música entonces.